Bienvenidos a una nueva cápsula económica. Hoy vamos a hablar de la política arancelaria de la administración Trump, entender cuáles son los objetivos que persigue con los anuncios que ha hecho, cuál ha sido la reacción en el comercio global y de los mercados internacionales. Según el presidente Trump, arancel es una de las palabras más bonitas del diccionario y desde antes de su posesión lo hemos escuchado hablar sobre los mismos. Se puede decir que la Casa Blanca tiene tres objetivos al utilizar los aranceles. El primero es uno político, al utilizar las amenazas comerciales para obtener que otros países tomen decisiones alineadas con los intereses de los Estados Unidos en temas no necesariamente relacionados con el comercio, sino en asuntos que considera de interés nacional como la seguridad de sus fronteras o el tráfico de drogas. Esta característica ha hecho difícil determinar las probabilidades de la materialización de las diferentes amenazas comerciales y ha redefinido la evolución de las relaciones políticas de Estados Unidos con países que incluso se consideran como amigos y socios. El segundo objetivo es económico y busca equilibrar los amplios déficits comerciales que tiene Estados Unidos con varios países y proteger la industria de alto valor agregado estadounidense. Y el tercer objetivo es utilizar los aranceles como una fuente alternativa de ingresos para el gobierno federal. Si bien es cierto que los aranceles generan ingresos a los países, normalmente no son vistos como una fuente complementaria de los ingresos de los impuestos a los gobiernos, sino como una herramienta de política comercial. En el siguiente gráfico vemos los países con los que Estados Unidos tuvo sus mayores déficits en el comercio de bienes durante 2024. Como se puede observar, México, China, la Unión Europea, Vietnam y Canadá son los países con los que Estados Unidos tuvo déficits superiores a 100,000 millones de dólares en todo el año 2024. Por lo tanto, no es difícil entender por qué 4 de estos 5 países han sido objetos de amenazas de la administración Trump. Unos días después de su posesión, hemos observado cómo el presidente Trump ha ido anunciando aranceles. Estos anuncios de aranceles o este grupo de aranceles se puede dividir en 3 tipos. Los primeros, que han sido justificados por el tráfico de fentanilo y la necesidad de endurecer la seguridad de sus fronteras. El segundo grupo de aranceles son los que se denominan aranceles recíprocos y los terceros son aranceles que están enfocados en bienes específicos de interés nacional para Estados Unidos. Dentro de los primeros tuvimos los primeros que aparecieron el 1 de febrero, con el anuncio de un alza de 10% a los aranceles ya cobrados a las importaciones procedentes de China y un nuevo arancel de 25% a Canadá y México. Estos cobros debían empezar a aplicarse el 4 de febrero, pero Canadá y México lograron aplazar por un mes su imposición hasta el 4 de marzo, mientras que China no solicitó ningún aplazamiento a Estados Unidos y por el contrario aumentó sus aranceles entre 10 y 15% a algunos bienes estadounidenses. El 4 de marzo se implementaron los aranceles contra Canadá y México y si bien 2 días después Estados Unidos aplazó nuevamente hasta el 2 de abril la implementación de los aranceles contra los bienes de ambos países que están cubiertos por el Tratado de Libre Comercio que conocemos como el TEMEC y que representan entre el 80% del total transado entre los 3 países, las respuestas de Canadá y México han sido diferentes. Canadá anunció el 4 de marzo un aumento del 25% en los aranceles contra bienes procedentes de Estados Unidos por un valor de 30,000 millones de dólares aplicables desde ese mismo día y sobre otra canasta por un valor de 125,000 millones el 25 de marzo, debido a que, como lo ha reiterado el gobierno de Ottawa, no están dispuestos a ceder a las presiones de Estados Unidos y ha manifestado su rechazo a los comentarios realizados por el presidente Trump de que Canadá se convierta en el estado 51 de la Unión Americana, lo cual asumen como una amenaza real. La discusión continuó escalando después de que el gobernador de la provincia canadiense de Ontario impusiera un recargo de 25% a la energía que exporta hacia Estados Unidos.
el 10 de marzo y que tuvo una respuesta de Estados Unidos con un alza hasta del 50% al arancel sobre el aluminio y el acero procedente de Canadá a partir del 12 de marzo. Ese mismo día, Ontario retiró su sobrecargo a la energía, al tiempo que Estados Unidos dejó el arancel sobre el aluminio y el acero canadiense en 25%. Una situación diferente tiene México, país que no ha tomado retaliaciones contra Estados Unidos y que, por el contrario, la presidenta Claudia Sheinbaum indicó que espera que el 2 de abril Estados Unidos no le imponga aranceles a los bienes procedentes de México. Por su parte, a China, Estados Unidos volvió a subir los aranceles en 10% durante marzo, mientras que el gigante asiático continuó también tomando retaliaciones, esta vez con mayores aranceles a productos agrícolas estadounidenses. El segundo grupo de aranceles es el que la administración Trump ha denominado aranceles recíprocos y que se establecerán a cada país de forma individual como un valor que incluye tanto los aranceles directos que este país o países puedan estar cobrando los bienes estadounidenses, como otras medidas que para Estados Unidos pueden ser vistas como barreras que estos países estén imponiendo para el ingreso de sus productos a esos mercados. Las devaluaciones individuales serán conocidas el 1 de abril, por lo que a partir del 2 de abril la administración Trump podría implementar dichos cobros. En este grupo estaría la Unión Europea, que hasta ahora solo ha recibido amenazas de parte de Estados Unidos. Y el tercer grupo es sobre productos que la administración Trump considera estratégicos, empezando por el alza hasta 25% de los aranceles de todo el acero y el aluminio que ingrese a Estados Unidos y que se implementó el pasado 12 de marzo. En este grupo también se encuentran los anuncios de alzas en aranceles a bienes agrícolas y de 25% a todos los vehículos que ingresen a Estados Unidos a partir del 2 de abril. El presidente Trump también ha indicado que podría implementar cobros con tarifas iguales o superiores de 25% al cobre, los medicamentos, los productos farmacéuticos y los semiconductores sin especificar una fecha de implementación. Bueno, ¿y cómo ha reaccionado el comercio y el mercado? En la siguiente gráfica vemos cómo los empresarios estadounidenses buscaron anticiparse a la implementación de los aranceles y eso llevó a que en enero el déficit comercial de bienes, es decir, las diferencias entre las importaciones y exportaciones de bienes de Estados Unidos, alcanzó un nivel cercano a 155.000 millones de dólares debido a que las importaciones estadounidenses se incrementaron cerca de 36.000 millones de dólares frente a diciembre, alcanzando un valor de 327.000 millones de dólares. Por otra parte, las exportaciones en enero sumaron 172.000 millones de dólares, un crecimiento de 2.700 millones de dólares frente a diciembre. En cuanto a los mercados, particularmente los mercados accionarios internacionales han presentado desvalorizaciones debido a la creciente preocupación de que esta guerra comercial afecte la economía estadounidense por presiones inflacionarias y por una posible desaceleración, lo cual impactaría al resto de la economía global. Como vemos en el gráfico a la izquierda, el VIX, que es una medida de aversión al riesgo global, está por encima de su valor promedio histórico de 20 puntos, evidenciando la alta incertidumbre en la que nos encontramos, mientras que el índice S&P 500 de la bolsa estadounidense, que se encuentra en el gráfico de la derecha, ha retornado a niveles que no se observaban desde septiembre de 2024, cuando el entonces candidato presidencial Donald Trump empezó a repuntar en las encuestas. Como vemos, estamos todavía en una fase inicial del despliegue de la política comercial de Estados Unidos, por lo que es necesario esperar que la administración Trump aclare efectivamente los bienes, las tarifas y los orígenes, es decir, los países de procedencia a los que va a imponer los aranceles y analizar al mismo tiempo las respuestas que los países afectados puedan tener, dentro de los cuales se encuentran retaliaciones como nuevos aranceles de países como China, Canadá y la Unión Europea, que ya incluso han anunciado o implementado aranceles. Bueno, con esto llegamos al final de la cápsula. Gracias por su atención y los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales y consultar nuestros informes en vision.davivienda.com. Hasta una nueva oportunidad.